Ahora vamos a ver ecuaciones diferenciales exactas. ¿Sí? Si f es una función con derivadas parciales continuas en una región R del plano, ¿sí? Noten muy claro esta parte de derivadas parciales, ¿no? ¿Sí? Ahora nos habla de derivadas parciales, ¿por qué? Porque vamos a sacar el diferencial de una función respecto a x y respecto a y. Entonces, para que una ecuación diferencial sea exacta debe tener esta forma, ¿no? El diferencial total, miren bien que es un diferencial es recto aquí y estas son derivadas parciales, entonces el diferencial total va a ser igual a la derivada parcial de la función respecto a x de x más la derivada parcial de f respecto a y de y, ¿sí? En otras palabras, de f a de x va a ser mi m, de f a de y va a ser mi n, ¿sí? Y lo que yo voy a verificar es justo esto, ¿no? Voy a derivar este m. Recuerden que el m ya es una derivada de la función. Voy a derivar este m respecto a y. Y debe ser igual a la derivada de n respecto a x. Si se cumple esto, la ecuación diferencial es exacta. Luego que yo sé que mi ecuación es exacta, ahora tengo que resolver. Pero ¿cuáles son los pasos para resolver esta ecuación? Aquí les he detallado, ¿no? El primer paso obviamente es verificar que la ecuación sea exacta, ¿sí? Si se cumple que de m respecto de y es igual a de n respecto de x, la ecuación es exacta. Si es exacta, mi solución será f de x, y igual a c, ¿sí? Entonces yo voy a tomar dos caminos, ¿no? Que les he separado aquí. El uno va a depender que yo tome m o n. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi f va a ser igual a la integral de m de x, y de x, más una constante de integración que es g de y. Recuerden que estos términos de aquí son constantes, ¿no? Constantes de integración, ¿sí? Que nos toca averiguar. Entonces, el primer camino es tomando m más un g de y. El segundo camino, mi f va a ser igual a la integral de n más un h de x, ¿sí? Una vez que yo integro esta expresión, ahora necesito averiguar estas constantes de integración. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Voy a derivar mi función que tengo aquí respecto a y, o si cojo el segundo camino, respecto a x, ¿no? Todo depende que tenga acá. Recuerden, si tengo un g de y, yo voy a derivar respecto a y. Si tengo un h de x, voy a derivar respecto a x. Y aquí voy a obtener un g' de y y un h' de x, ¿sí? Entonces y por si acaso. A estas expresiones, si derivé respecto a y tengo aquí mi g' de y, voy a igualar a n de xy. Y si tengo derivada respecto a x, aquí tengo un h' de x, voy a igualar a m de xy. Aquí voy a tener una expresión que puedo simplificar todos los términos semejantes y voy a despejar mi g' de y. Una vez despejado el g' de y, yo voy a encontrar el g de y integrando lo que me sobra, no toda la expresión que yo tengo. Despejo el g' de y, integro. Tengo g de y a este lado y al otro lado lo que me salga resultado de ese integral. Lo mismo con el segundo camino, ¿no? Despejaré h de x y eso será igual a la integral de lo que tenga en la expresión. Una vez que tenga g de y o h de x, yo solo voy a reemplazar en mis caminos, ¿no? Cualquiera de las dos ecuaciones. La que está con m o la que está con n, ¿no? Y ese va a ser mi resultado final de mi ecuación diferencial exacta. Como ven, es muy sencillo y es una forma muy fácil de resolver este tipo de ecuaciones. Ahora vamos con un ejemplo. Vamos a resolver este ejercicio, ¿sí? Si tenemos el coseno de x por el seno de x menos xy cuadrado de x más y, que multiplica 1 menos x cuadrado de y, el primer paso vamos a identificar cuál es m y cuál es n, ¿no? M siempre es la que tiene con dx y n la que tiene con dy. Entonces recuerden el primer paso, ¿no? Es verificar que la ecuación sea exacta, ¿no? Entonces voy a derivar m con respecto a y, ¿no?
Si tengo en función de x son constantes, la derivada es 0, menos la derivada, saco la constante afuera que es x, y tengo la derivada de y cuadrada, que es 2y, ¿no es cierto? Y nos dice que esto será igual, equivalentemente, a dn respecto a x, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto qué será igual? Si es respecto a x, la y es una constante, la dejo afuera. Y tendría que derivar la expresión de adentro, ¿no? 1 menos x cuadrado respecto a x. La derivada de 1 es 0 y la derivada de x cuadrado es 2x, ¿no es cierto? Y con el signo menos está aquí. Entonces, las dos expresiones son iguales. Entonces, la ecuación es exacta, ¿no? ¿Sí? El siguiente paso es tomar cualquiera de los dos caminos, ¿no? Con m o con n. ¿Sí? En este caso vamos a tomar el m, ¿no? Entonces tengo que mi df respecto a x va a ser igual a mi coseno de x por mi seno de x por menos x y cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a despejar. Tendré que coseno de x por seno de x menos xy cuadrado de x, ¿no es cierto? Entonces para encontrar mi f, lo que tengo que hacer es integrar, ¿no? Integrar ambos lados. Coseno de x por el seno de x menos xy cuadrado, ¿sí? De x. Pero para resolver esta integral voy a separar en dos integrales, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces primero va a ser el integral de coseno de x, seno de x. Eso es una identidad trigonométrica, ¿no? Pongámosle por acá para que se acuerde. Entonces la identidad que me dice 2 coseno de x seno de x es igual al seno de 2x, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la identidad. Pero como yo tengo aquí solo coseno, seno, ¿no es cierto? Entonces pongamos solo lo que tengo, coseno de x, seno de x. Entonces, reemplazando la identidad aquí ha sido igual, coseno, seno va a ser igual al seno de 2x sobre 2. Entonces voy a tener el integral del seno de 2x de x menos el integral de xy cuadrado de x. ¿Sí? Ahora, ¿qué es igual al integral del seno de 2x? Integral del seno es el coseno de x, ¿no es cierto? Menos coseno de 2x sobre 2 menos el integral de xy cuadrado. La y cuadrada es constante, entonces tendría menos x cuadrado y cuadrado sobre 2. Ya, les he copiado nuevamente acá arriba para poder tener espacio, ¿no? Entonces habíamos dicho que f va a ser igual a 1 medio menos coseno de 2x sobre 2 menos x cuadrado y cuadrado sobre 2. Pero aquí nos falta algo. ¿Cuál es la constante de integración? En este caso es un g de y, ¿no? Recuerden que habíamos escogido el primer camino, que era con m. Voy a tener un g de y. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Necesito encontrar este g de y. Para ello, vamos a derivar mi función f respecto, si tengo y, voy a derivar respecto a y.
¿sí? Como esto de aquí está en función de x, la derivada de eso es 0 menos la derivada de x cuadrado y cuadrado sobre 2 respecto a y. X cuadrado sobre 2 es constante. ¿Y qué tendría yo? Pongámosle x cuadrado sobre 2 por la derivada de y cuadrado es 2y más g' de y. ¿Sí? Entonces mi df respecto a y va a ser igual. Entonces simplifica, voy a tener menos x cuadrado y más g' de y. Y esto me toca igualar a una de las dos expresiones. En este caso tengo que igualar a n, ¿no? ¿Sí? Si cogí el camino de m, tengo que igualar a n, ¿no? Porque tengo un g de y. Y esto tengo con diferencial de y. Entonces, esto va a ser igual a y. De una vez lo multiplico menos yx cuadrado. En este paso yo puedo simplificar los términos semejantes, ¿no? Menos x cuadrado y menos x cuadrado y. Se simplifica, ¿no? Entonces yo tengo que g' de y va a ser igual a y. Entonces para obtener el g de y, ¿qué tengo que hacer? Integrar, ¿no? El integral de y. Entonces mi g de y va a ser igual a y cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces yo ya puedo reemplazar la solución en mi ecuación original, que era esta, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo que mi f va a ser igual menos un cuarto, estoy multiplicando de una vez, coseno de 2 de x menos x cuadrado y cuadrado sobre 2 más mi constante que vale y cuadrado sobre 2. Y esto es igual a 6. Entonces yo ya tengo la solución a mi ecuación diferencial exacta, tomando en cuenta estas consideraciones.